doctora Marta, doctor Germán, profesor Flores, profesor Fuentes, profesora Fátima, compañeros de las diversas bases. Bueno, quiero demostrarles un poco mi nerviosismo, primera vez que expongo acá en la universidad. Discúlpenme si acaso un poco que me entrecorto. Primero no quisiera empezar sin antes agradecer a la comisión. Ya creo que todos saben que el año pasado tuve yo la oportunidad de presidir COESCO y nada, yo estoy dispuesto a poder apoyarlos, los chicos lo saben y les agradezco por esta oportunidad. Bueno, los chicos me pidieron que yo explicara un poco mi avance de mi tema de investigación y también que les explique el balance del coloquio anterior. En primera instancia voy a empezar con esta imagen para explicar mi tema de investigación. Uno ve esta imagen y primero se le viene a la cabeza lo que es el tema de los incas. Y uno piensa, sí, Emanuel, ese tema ya lo han investigado. Puedo mencionar Valdemar Espinosa, puedo mencionar Franklin Pease, puedo mencionar María Rostorowski, y así sigo constantemente. Entonces, yo primero me entré en una curiosidad, conversando con algunos profesores de aquí de la escuela. Yo tengo ese interés, profesor, profesora, pero ¿cómo puedo tratar yo un tema que considero que es de mi curiosidad, que creo que es el primer paso para todos nosotros para empezar esta carrera? ¿Cómo puedo tratar? Y la mayoría de profesores me aconsejaron a mí, cámbiale la perspectiva al tema. Puedes cambiarle el contexto, el tiempo histórico en que vas a tratar este tema. Y yo personalmente tengo una formación católica y siempre me ha llamado la atención este momento que se podría decir algunos historiadores lo dominan como la etapa de la llegada de los españoles, la conquista, la invasión. A mí lo que más me llama la atención no son las peleas, como algunos historiadores lo tratan, sino me llama la atención la llegada de la iglesia, aquí. Y no vamos a mentir que aquí ya había una especie de religión. Muchos historiadores lo denominan como una cosmovisión andina. Otros lo dicen como una simple expresión mágico-religiosa, y el término religión lo propongo yo entre comillas. No podríamos hablar de religión, pero sí de una institución. Y aquí empiezo con un poco una autocrítica de mis primeros pensamientos que vengo del colegio. Y puedo citar primero a Franklin Pease. Él me ayudó mucho, no en persona, ya falleció, pero me ayudó mucho en sus textos cuando yo analicé un concepto que hasta ahorita me viene a la cabeza y que intento comprenderlo con la ayuda de unos profesores. Este concepto es claro, el ritualismo. El carácter ritual de esta época prehispánica, algunos dicen, precolombina, otros, yo quiero llamarlo la época del quizá Perú antiguo, algunos me dicen la época de los Andes centrales, etc. Y entonces me fui topando con muchos conceptos, muchas inquietudes y muchas interrogantes. Y fue en este momento que se me otorgó la oportunidad de formar parte de un grupo que, claro, como la mayoría de acá que está presente saben que este grupo se dedica a organizar eventos. Y entonces, ¿cómo yo organizando eventos voy a poder un poco salirme de estas dudas? Decían. Pero yo participé. Creo que todos nos hemos dejado llevar un poco por las amistades. Yo empecé así. Estaban mis compañeros de mi base y ingresé al grupo, que es COESCO. En ese momento, una de las entrevistas que se pudo organizar, estoy hablando ya del año pasado, era hablar en su casa con el doctor Valdemar Espinosa, lo cual se me puso la piel de gallina y estaba nervioso. En ese momento pude yo un poco preguntarle todas mis curiosidades, que es un especialista en el tema. No me quiero centrar en las vivencias, lo que me quiero yo centrar es cómo empecé a tener curiosidad por este tema. Y yo planteo primero, en una de las primeras interpretaciones que he tenido, de una de las fuentes primarias, es la crónica de Huamán Pompa. Esta crónica siempre me ha llamado la atención y, por ejemplo, en esta ilustración podemos ver cómo se puede partir de esa cosmovisión, que no solo lo dice Franklin Pease, sino que nos explica detalladamente y de una manera bien compleja, diría yo, Tom Suidema. Nos explica este paralelismo, esta cosmovisión andina que existía en la época antes de la llegada de los españoles.
vemos la presencia de un dios masculino y de un dios femenino. Lo que a mí me llamaba la atención es que cómo en noviembre se daba esta festividad. No voy a entrar en detalles, pero lo que sí puedo resaltar es que era el mes, como dice aquí, de la fiesta de los difuntos. Y entonces a mí me llamaba la atención asemejarlo con lo que ahora ocurre. Podemos ver procesiones, no solamente en provincia, sino aquí también en Lima. Uno de los casos emblemáticos es la procesión del Señor de los Milagros. Y era el mismo caso que salían en procesiones estos muertos. Pero fui más adelante y me topé con algunas curiosidades que son diferencias. Porque nosotros sabemos que los incas no solamente eran los incas, como así nos explico, como así empezamos con la idea en el colegio, sino también sabemos que parte de los incas eran estas etnias subordinadas, que formaban parte del imperio inca. Y vemos por eso variedades. Y aquí, conversando ayer con la doctora Marisa Villavicencio, me explicó cómo el caso de la mujer, la colla, es fundamental para entender esta característica del culto a los muertos. Y aquí empiezo dándoles mi tema de investigación. Ese es la curiosidad que con el paso del tiempo, podría decir 2 años, fue tomando forma. Y aquí podemos ver el caso de una colla que está siendo ofrendada mediante todo un complejo ritual. Y aquí se ve, por ejemplo, el derramamiento de la chicha de Jora, que, por cierto, en la crónica de Agustín de Zárate nos dicen que no es la chicha de Jora, sino decían agua o azua. Nosotros podemos aquí comparar, más allá de describir la imagen, la ilustración de Guamán Puma, es como, a pesar, aquí podemos ver a un hombre, aquí vemos también que las mujeres no se quedaban atrás, por así decirlo, formaban parte de esta cosmovisión andina. Pero tengo que ser honesto, a mí siempre me ha llamado la atención los incas, los gobernantes. Y aquí vemos al inca Huayna Cápac con su colla, luego de que ya había sido embalsamado su cuerpo. ¿Por qué quiero diferenciar el estatus en este caso? Porque el caso de los incas, claramente aquí el caso de Huayna Cápac y de la colla, su esposa, es que el inca muerto tenía una mayor preponderancia, de un influenciamiento ideológico. Otros autores dicen, como Liliana Regalado y María Rostolowski, una influencia político-social en la estructuración de todo el estado del Incario. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa todo este enredo de palabras? Es que el inca muerto tenía más poder, inclusive cuando uno lo compara con el inca reinante. ¿Uno cómo lo puede entender? Y me entró la curiosidad, ¿cómo postulan esto? Y en la crónica de Hernando Pizarro, que lo leí en el curso de Historia Crítica, pude analizar una anécdota muy peculiar del inca, que es Huáscar, que él sentía mucha envidia por los muertos, hasta por su abuelo, hasta por su padre. Ellos tenían más tesoros, eran mayormente considerados más que el propio inca reinante. Y esto no solamente pasa con los propios incas, pasa con los españoles. Y aquí yo les estoy explicando mi tiempo, que me voy a plasmar mi tema de investigación, en la época de transición. Y bueno, yo lo he delimitado desde 1535, que es la llegada de los españoles, hasta aproximadamente 1559. ¿Por qué? Porque la crónica, sobre todo de Polo Don Delgado, me explica que Polo tenía en su domicilio, en su aposento, como dice la crónica, tenía la mayoría de todas las momias. Tenía todas las momias ahí en su aposento. Y explica el detalle de cómo él las encontró, cómo cultivaban todo este culto, en una especie de un ritual. Estoy ahí, ahorita, gracias a profesores Flores, en el curso de Método 2, estoy adentrándome en lo que es ya la teoría, que créanme es mucho más complejo. Estoy empezando con la lectura de Chartier, porque quiero darle una mirada, sobre todo desde la historia cultural, a este tema, que a mí me agrada más. Por otro lado, me pidieron mis compañeros explicar o volver a exponer lo que expuse a nombre de COESCO en el coloquio de San Marcos el año pasado. Vale rescatar que estuvimos participando la presidenta del coloquio de la Católica, el presidente del coloquio de San Marcos, y quien les habla en ese momento el presidente del coloquio de aquí, en nuestra casa de estudios La Villarreal. En este coloquio, aproximadamente en el mes de diciembre, la intención era hacer un balance de por qué
estudiantes que la primera intención es ingresar para una formación profesional, una carrera específica, en este caso historia, tienen que involucrarse con estos eventos académicos. ¿Por qué? Y una de las inquietudes que tuvieron los organizadores era explicar en qué consistía COESCO, qué significan esas siglas. Y mediante mi experiencia pude explicar que era un espacio académico en donde los estudiantes de historia de esta casa de estudios puedan organizar diversas actividades sobre el estudio y la interacción con personas que se dedican a investigar sobre una temática relacionada a la historia. Esta es la estructura de la comisión organizadora de estudiantes del coloquio. En esa oportunidad, este fue nuestro afiche el año pasado. Este afiche, lo que nosotros queríamos resaltar era el papel de diversos personajes, pero quizá lo que más llamaba la atención a muchas de las personas que veían esos afiches era, por ejemplo, este personaje, Ashaninka, o este personaje de la Amazonía, esta mujer también, o esta mujer de los Andes. ¿Cómo podríamos poner, algunos nos decía, al lado de quizá héroes nacionales, patrióticos, como Miguel Grau y Bolognesi, personas que no tienen quizá un determinado papel en la historia de nuestro país? Esa fue la intención del coloquio del año pasado. Ver casos en donde no necesariamente la política o los que ocuparon un cargo socioeconómico que todos sabemos, o que formaron parte de un conflicto, o, dicho sea de paso, otras variantes, tienen que ser la persona o el individuo que uno va a dedicar su tema de investigación. Y nosotros no nos quedamos solamente ahí, porque este fue la organización de todo el año pasado. No voy a dar lectura porque ya de ahí me continúan mis dos compañeros, pero lo que sí podría resaltar es el apoyo que tuvimos institucional. Primero de la facultad de aquí, la Facultad de Humanidades, de la Escuela Profesional de Historia, de nuestra casa de estudios en nombre del vicerrector, pero también estuvieron instituciones de afuera. Y quería empezar con el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú. En esta oportunidad el decano es el doctor Javier Ávila, que fue docente aquí. Él nos apoyó muchísimo y él nos dio la vuelta a la intención que teníamos de poder no solamente quedarnos en organizar eventos. Con él hicimos una encuesta a nivel de colegios de secundaria. La pregunta era sencilla: ¿cuáles son para ti, a los profesores, no a los estudiantes, los personajes más importantes de la independencia? Los resultados que puso el doctor fueron increíbles, porque en tercer puesto, después de San Martín y Bolívar, salió Miguel Grau. Y lamentablemente esa es la realidad de muchas de nuestras escuelas. La intención fue porque en mi persona, por ejemplo, yo vengo de una escuela del Estado Nacional, y entonces siempre veía esos problemas que hasta ahora se siguen dando. Por parte de la OEI también nos apoyaron mucho. Tengo que mencionar el caso de aquí, se ve un poco borroso, del Instituto de Investigaciones Históricas y Aeroespaciales del Perú, porque es un instituto que, vuelvo a reiterar, nos ha abierto las puertas por primera vez. Es un instituto castrense. Ahí los estudiantes de la Villarreal, el año pasado eran solo de COESCO, pero hemos hecho ya el trámite para que todo estudiante de la Villarreal pueda hacer sus prácticas en ese instituto. Y las puertas están abiertas a nombre del general Manuel Burga Bartra, que es el que dirige esta institución. Ni qué decirles del IFEA, ¿no? Quizás estarán un poco cansados porque siempre escuchan IFEA, pero sí, el doctor Gerardo Borrás nos está apoyando incondicionalmente, y para este año estamos haciendo con él paralelamente la organización del evento. Otro aspecto que se expuso ahí fue ver cómo se promovió, cómo fue el marketing que se desarrolló para este evento. Y uno de los afiches que nosotros empezamos a publicar, a promocionar, siempre con permiso de los historiadores, claro está, era esta manera, ¿no? Juntar a un historiador, en este caso nuestro buen historiador, gran persona, el doctor Carlos Contreras, con nuestro afiche, o en este caso el ya magíster Jaime Pulgar Vidal, con al lado su libro, que fue el libro que lo presentó aquí y se rifó uno de sus libros. Aquí pueden ver la fotografía. Pero más allá de explicar aquí, nuestra intención fue explicar que pueden ver aquí algunos profesores que quizá ya no están, que son nuestros asesores, pero lo importante son los estudiantes que están ahí, que nos han apoyado incondicionalmente.
Lamentablemente no ganamos notas, tampoco es lo que buscamos. Lo único que ganamos es un poquito aprender más allá. Pero de manera indirecta lo que más estamos forjando es dar una buena imagen a esta universidad, a nuestra casa de estudios. Y es que nuestros compañeros de ahora de esta comisión lo tienen bien en claro. Una de las fotografías, por ejemplo, fue con el doctor Elías Palti, que es un historiador de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue la primera vez que vino acá a nuestro país. Y esta es parte de la comisión. Aquí también pueden ver a la ya magíster Carmen. Ella es de la Universidad de Chile, que también nos acompañó. Y bueno, aquí pueden ver una fotografía también, como está aquí nuestro auditorio, la ponencia del doctor Carlos Contreras. Y me quedo con esta fotografía. ¿Por qué les digo? Y aquí propongo una iniciativa que esta comisión ya la está haciendo, no me quiero robar las ideas a esta comisión, ya para terminar. Es que pueden ver ahí un personaje que nos acompañó, que fue el doctor Luis Guillermo Lumbreras. Pero no solamente fue distinguido en abrirnos las puertas de su domicilio, mi compañero William fue el que entró a su biblioteca que envidia. Él nos propuso la idea de un taller, y esa idea ya lo estamos llevando en realidad. No solamente con él, sino hay un buen número de historiadores de afuera y de aquí que ya estamos empezando a organizar esos talleres. La intención no solamente de él es que no solamente estemos de coheso. Nosotros sabemos que hay otros compañeros que están en otros grupos o quizás no están en una agrupación y están en esta fotografía. Y después, con la reunión que tuvimos con él, nos dio una buena imagen de cómo salió todo. Bueno, las novedades quizá fueron el homenaje que le realizamos al doctor Jeffrey, la participación del Instituto de Investigaciones Históricas y la elaboración que ya les expliqué de la encuesta. Pero me quedo con esto y aquí, perdón, es el de aquí. Sí, me quedo con esto que para mí es lo más importante. La participación de estudiantes de la vida real. El año pasado fue conversando con el doctor Jorge Gibovich y con la Escuela Profesional de Historia, el director. Fue una especie de récord, por así decirlo. La mayoría de estudiantes del primer año, del segundo, del tercero, ni qué decir, expusieron sus avances, sus investigaciones. Esa es la intención cuando se organizan eventos, que los estudiantes den la cara, que estén representando a la universidad y que nosotros terminemos con nuestra tesis ya casi lista para salir de aquí preparados. Como nos explicó mi compañero Ace, que es ahora el presidente, el camino del historiador es un poco arduo, sí. No podría detallarme más en mi tema porque estoy ahí, estoy recién empezando. Solamente les recomiendo a un chico, sobre todo de primer año, que no se dejen caer, que sigan para adelante. No es fácil, pero en verdad la recompensa es muy valiosa y es rica. Si ustedes saben a lo que se están metiendo, para decirles así, es algo maravilloso esta carrera. Sigan para adelante nomás y está el apoyo de todos nosotros. Muchas gracias.